Bienvenidos a un nuevo video. Espero que les guste. Capítulo 8. Eane Alter estaba soñando. Simplemente no había otra forma de describir lo que estaba experimentando a menos que fuera algún tipo de magia o alucinación auditiva. Francia se había ido y todo a su alrededor ardía. El sonido de los fuegos crepitando mientras las estructuras desconocidas cedían y se derrumbaban indiscriminadamente le resultaban discordantes. Lo peor de todo, había una abrumadora sensación de familiaridad en el aire. Ascuas y cenizas flotaban en el viento, llevando el olor de carne y hueso quemados. Los escombros estaban esparcidos por todas partes, y debajo de ellos había miembros carbonizados y cuerpos ennegrecidos hasta los huesos. Un humo acre se elevó en vapores oscuros que invadieron todos los lugares donde los fuegos no tocaban. Al inhalarlo todo con cada bocanada de aire, la hizo temblar y toser, con los ojos ardiendo. Se tapó los ojos con las manos y miró a su alrededor a través de las ranuras de los dedos. Ella no estaba usando su armadura. No sintió la fuerza que la acompañaba como sirviente. ¿Cómo no podía pensar que esto podía ser otra cosa que un sueño? No, ¿una pesadilla? Los fuegos bailaron a su alrededor, largos mechones y lenguas lamiendo sus pies y prendiendo fuego a la misma túnica blanca que llevaba el día que la arrojaron a una pira. No. No te detengas. Empezó a golpear desesperadamente sus palmas sobre las llamas invasoras, pero como en el pasado, no había nada que pudiera hacer mientras la agonía de ver y sentir su piel ennegrecerse y pelarse la volvía loca. Huele. Huele. Giles, giles. Ella gritó, sus piernas cedieron sobre ella mientras caía al suelo. De repente, los recuerdos de miradas desapasionadas regresaron a ella. El papa, el clero, las masas que la despreciaban por bruja a pesar de que una vez la llamaron heroína. Todo se manifestó en su mente. Cuando miró a su alrededor, todo lo que podía ver eran las mismas caras mirándola con indiferencia mientras ardía. ¿Por qué la habían abandonado? ¿Dónde estaba su salvación? Todo de lo que tenía que depender era de ella misma. Maldición. Apretó los dientes y negó con la cabeza para aclarar su mente. Este fue un sueño. Solo un sueño. Parpadeó con fuerza y, cuando volvió a mirar, los rostros habían desaparecido y fueron reemplazados por el espeluznante crepitar de las llamas y el sonido de su propia carne chisporroteando. Ella no podía respirar. Se estaba asfixiando y en ese momento, cuando los incendios amenazaban con engullirla, vio algo. Por el rabillo del ojo y muy cerca, movimiento. Alguien acababa de pisar a su lado, donde yacía boca abajo y ardiendo en el suelo. Con los ojos entrecerrados, apenas distinguió la imagen de una pierna a través del smog de humo espeso. Se agarró a esa pierna no para rogar ni suplicar, sino para disfrutar de un momento de mezquindad. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Si esto fue una pesadilla en la que revivió la sensación de quemarse viva, entonces preferiría arrastrar a alguien más para compartir su miseria. Sin embargo, el mayor impacto se produjo cuando pudo ver bien el rostro del individuo. Exclamación de cierre, balbuceó alarmada. Cabello rojo y ojos color bronce, estos dos rasgos distintos no eran otros que los mismos que el maestro de Caldea, al que había tomado cautivo pero varios años más joven. Él era solo un niño. El hecho de que ella siempre se hubiera referido a él como tú idiota, significaba que no sabía exactamente su nombre, pero de todos modos, su mismo prisionero estaba ardiendo en el mismo infierno que ella. El fuego le subió por los pies, y los moretones y las marcas manchaban su piel con horribles manchas de color púrpura. No había duda de que él debió estar experimentando la misma agonía que ella, pero su expresión no reveló nada. Hacía frío, insensible y vacío. Sus ojos, tan vacío. Tan hueco. Tan malditamente identificable. Esta era la expresión de un individuo que había perdido todo sentido en su vida. La misma expresión que tenía el día que murió en la pira. Esto fue desesperación, ruina y más. Fue el punto exacto en el que simplemente no sientes nada más allá de la rabia, la tristeza y el dolor. Todo se vuelve sin sentido, y todo lo que queda es el amargo sentimiento de muerte y abandono. Puedes clamar por la injusticia, suplicar misericordia, pero nadie te escuchará, ni te responderá aunque pudiera. Este fuego, este lugar, este sueño. Sus cejas se fruncieron en consternación, sus labios se fruncieron con indecisión porque de repente estaba viendo paralelos. Por un momento se quedó atónita, no por algo significativo, sino por una sensación restrictiva como un vicio en el pecho que le oprimía el corazón.
Este sentimiento se conocía como duda, y una vez que echara raíces, todo lo que haría era enconarse sin importar cuán pequeño comenzara. Su mano extendida que sostenía la pierna del niño se soltó con franqueza cuando el niño la ignoró y siguió caminando. Ella no dijo nada, no hizo nada con respecto a sus acciones, mientras los fuegos se arrastraron hasta su pecho y oscurecieron su visión desde el inicio del dolor. Después de todo, ella no tenía nada que criticar. Porque era exactamente lo que habría hecho y la ponía nerviosa. Sus comienzos parecían casi idénticos. Nacido en incendios implacables y abandonado para morir en las maquinaciones del mundo y las personas que los rodean. Entonces, ¿por qué resultaron tan diferentes en la realidad? ¿Por qué parecía tan en paz consigo mismo en lugar de desdeñar la mano que la vida le había dado? ¿Por qué no era como ella? No tiene sentido. El fuego carcomiendo su cuerpo la envolvió, quemando su carne y cocinando sus huesos. Ah, huele. Jeanne Alter abrió los ojos, jadeando por aire. Gotas de sudor empapaban sus cejas, su tez más pálida que de costumbre. Estaba sentada sobre la parte trasera del dragón negro Fafnir que se deslizaba por los cielos de Orleans en busca de su próxima presa. El viento azotó su rostro, una mano se extendió hacia arriba para frotar sus sienes mientras se recuperaba de un ataque de mareo. Los rizos de metal entrelazados sobre los dedos de sus guanteletes crujieron y gimieron ante la acción, pero parecería que fue un esfuerzo inútil sin importar cuánto presionó para aliviar la presión en su cabeza. Ella frunció el ceño, sintiendo una sensación de incomodidad y vulnerabilidad. ¿Qué fue eso? Los fuegos en su sueño se habían sentido tan vívidos, tan realistas, y luego estaba la escena de su prisionera. Ella todavía no sabía qué hacer con él, aparte del hecho de que lo que había visto podría haber sido una descripción de algo que realmente le sucedió a su prisionera. Él también había pasado por un infierno de humo acre y llamas, pero a diferencia de ella, que había estado clamando por la salvación y arremetiendo con rabia, él no sentía nada. Fue surrealista. Totalmente increíble hasta el punto de que dudaba de que la actual oportunidad de vida de su prisionera no fuera más que una fachada para ocultar el carácter verdadero que había visto en el incendio. Podría ser, en realidad él era como ella. Pero entonces, ¿cómo podía explicar el resplandor que lo había salvado el día en que debería haberlo reducido a cenizas bajo sus pies? Nada tenía ni una pizca de sentido, y la única posibilidad que ella seguía negando, que Dios y sus maravillas pudieran existir realmente, no era algo que ella quisiera creer, porque si hubiera un Dios, seguramente sería castigada. Sin embargo, esa luz, ese cálido resplandor de protección y cuidado, era el mismo que ese día. No es suficiente. Ella frunció el ceño, se levantó de una posición sentada y se puso de pie. El estandarte de guerra que llevaba en su persona actuó como un equilibrio para ayudarla a estabilizarse mientras inspeccionaba las tierras de abajo. Había recibido un informe sobre los movimientos de los maestros restantes de Chaldea de uno de los sirvientes que había convocado usando el Santo Grial en su poder. En ese momento, ahora la perseguía para cortar un brote antes de que se convirtiera en una molestia. Entonces, ¿por qué mantener vivo a ese otro? Se mordió el labio inferior y cerró los puños con las manos. Así es. Solo está vivo, aunque solo sea para probarse algo a sí misma, y nada más. ¿Dónde están estas plagas? Ella frunció el ceño mientras hacía otro golpe en el área y no encontraba nada. Lo que pasaba con sus sirvientes convocados era que todos fueron convocados con el atributo de berserkers. Su racionalidad era limitada, y ella los veía como nada más que glorificados perros de ataque, pero unos pocos competentes aún conservaban una parte de la racionalidad, lo que les permitía ejecutar órdenes específicas. Por supuesto, la información que había obtenido era bastante vaga sobre dónde estaban las personas restantes de Chaldea, pero era lo suficientemente buena como para indicarle una dirección. Debería encontrarlos pronto en todo caso. O podría ser simplemente que la forma de Fafnir deslizándose en el cielo era demasiado llamativa y efectivamente se estaban escondiendo de ella. Maldición. Eso podría ser realmente. Sin pensarlo más, saltó de Fafnir y lo hizo ir a otro lugar mientras montaba un Uber normal. Era más lento y menos cómodo, pero esperaba que esto funcionara. Además, había enviado a sus sirvientes a patrullar cerca, por lo que si se encontraban con los maestros restantes de Chaldea, ella se acercaría rápidamente. Bien. Este plan podría funcionar. Todo lo que quedaba ahora era esperar el momento en que la presa fuera atrapada. En este momento, podía esperar un futuro en el que su venganza se hiciera realidad. Pero, ¿estaría realmente satisfecha, feliz?
Pensó una vez más en el niño en sus sueños, luego en el hombre que era hoy sin rastros del vacío que una vez llevó en las llamas de un paisaje urbano en ruinas. Había encontrado realmente algo más allá de la venganza personal y había logrado una paz genuina consigo mismo. Ella también quería eso, y realmente lo obtendría a través de la extinción de la humanidad. Ella hizo una mueca. No había necesidad de pensar en esto por más tiempo. Entonces, ¿por qué el maldito rostro sin emociones de su prisionera en su sueño seguía apareciendo en su mente? Más rápido, instó a su nueva montura. Ella había terminado con estos pensamientos inútiles. ¿Dónde estaban sus enemigos cuando los necesitaba? La hierba alta y los juncos se podían ver hasta donde alcanzaba la vista sobre un horizonte azul idílico, pero nada de eso significaba nada si no se podía disfrutar. Por supuesto, la humanidad ya estaba al borde de la extinción, por lo que era de esperar que el ocio no significara nada en esta crisis apremiante. Sin embargo, había un tipo de crisis muy diferente y más directa que se cernía sobre las cabezas de todos los involucrados en la alta gerencia y los equipos operativos de campo de Chaldea. Las comunicaciones con Romaní han sido pocas y distantes desde el momento en que esta singularidad había comenzado un día antes. Aparte de un breve análisis para escanear los alrededores en busca de firmas potencialmente hostiles, el castañeteo de los dientes de Romaní fue todo lo que se pudo escuchar, aparte del suspiro de Da Vinci. A un lado, Saber Alter afilaba su espada muy cuidadosamente en absoluto silencio mientras estaba sentada en una roca a la altura de la cintura. Lo había estado haciendo durante la última hora y no mostraba signos de detenerse. Si su estado de ánimo pudiera matar, entonces esta singularidad ya habría terminado porque no habría sobrevivientes. Shirou había sido separado del equipo, y cuando se vio que estaba convocando a Saber Alter a su lado, Ritsuka, Mash y Olga dejaron escapar suspiros de alivio sabiendo que no estaría sin protección. Una densa energía mágica había rodeado a Saber Alter desde el mismo momento en que se había manifestado con todos los demás, y se concluyó que Shirou estaba utilizando un sello de comando. Saber Alter lo dijo ella misma que estaba siendo convocada y, sin embargo, esa misma invocación fue cancelada abruptamente. Lo peor fue que Romaní no pudo leer la señal de Shirou para determinar dónde estaba, y Saber Alter dijo que su conexión con Shirou se había cortado de repente. No podía sentirlo ni recibir energía mágica de él. Afortunadamente, Chaldea había creado un canal de derivación para alimentarla con la energía mágica de la instalación para que no estuviera en peligro de disiparse. En palabras de Olga, Saber Alter es un aliado demasiado fuerte en este momento para arriesgarse a perderla tan pronto. Por supuesto, Olga luego hizo la sugerencia de que Saber Alter formara un contrato temporal con ella, pero Saber Alter no estaba dispuesto a estar de acuerdo. Más aún cuando Olga abordó tentativamente el tema de si Shirou estaba vivo o muerto. Saber Alter se había negado a hablar con nadie desde entonces, un ceño perpetuo sobre su rostro que hacía bien en ocultar la ansiedad que sentía por dentro. Ritsuka sospechaba que la mayor parte de su animosidad hacia Romaní solo estaba presente porque necesitaba a alguien con quien desahogarse, y Romaní no tenía excusas en la mente de Saber Alter. Para ser franco, Ritsuka se sintió completamente fuera de su profundidad a pesar de desear de alguna manera mediar en la situación. Ya había sido un día, las primeras horas del cual las había pasado con Olga en Ascuas, y de alguna manera logrando convencer a Saber Alter de que buscar a Shirou por su cuenta no la llevaría a ninguna parte sin ayuda. Al menos si se quedaba con ellos, existía la posibilidad de que los sensores de Chaldea pudieran captar la señal de Shirou. El período de tiempo fue 1431. La ubicación, Francia Orleans como se explica en el informe. El área era grande, y al no poder sentir a Shirou, todo lo que Saber Alter haría al irse sería perder el tiempo. Lo que necesitaban ahora era información y seguridad. Por eso habían pasado el primer día de su llegada buscando una línea de ley adecuada para establecer canales de comunicación adecuados con Chaldea y crear un círculo de invocación. Entonces, si quisieras, Mash. Ritsuka miró un poco nerviosa en dirección a Saber Alter mientras Olga se movía inquieta en su lugar. No creo que Saber tenga la paciencia para aguantar más tiempo, susurró. R correcto, Mash rápidamente colocó su escudo sobre la línea de ley que habían asegurado y Olga se puso a trabajar para establecer los cimientos rituales del círculo mágico sobre el escudo de Mash. Olga se humedeció los labios y las gotas de sudor le cubrieron la frente mientras la tensión que estaba sintiendo se apoderaba de ella. Bueno, podría deberse al empeoramiento del estado de ánimo de Saber Alter, pero más específicamente, la propia inquietud y las preocupaciones de Olga la hacían inquietarse.
Se secó cuidadosamente la frente con el dorso de la manga y frunció los labios. Tan fría y desapasionada como Olga les pareció a sus empleados en Chaldea, no era como si ella misma estuviera por encima de la compasión y los sentimientos. De hecho, probablemente ella era la más susceptible a tales cosas, porque uno de sus deseos más profundos es ser reconocida, necesitada incluso por quienes la rodean. Como jefe de Chaldea, se suponía que el papel significaba algo. Una verificación si quiere demostrar que los demás están equivocados. Y ahora, el mismo maestro que le había salvado la vida y logró asegurar un medio para salir de la singularidad de Fuyuki, había desaparecido después de un error en el final de Chaldea. ¿Cómo podían no sentirse en parte responsable? Servicio. Eran lo que se necesitaba en este momento. Saber Alter era más un tipo de ataque, y lo peor era que no tenían garantía de que seguiría las instrucciones sin Shirou cerca. Olga se mordió la uña del pulgar, su inusual silencio y falta de altivez, deslumbró a Mash, que nunca había visto a Olga lucir tan motivada. Esta era una apariencia que le habría valido a Olga al menos algún tipo de apoyo, si la hubiera usado en Chaldea en lugar de adoptar los aires generales de una orgullosa heredera de la familia Magus. Ya estaba alienada debido a lo joven que era cuando falleció su padre, y no ayudó que los otros señores de la Torre del Reloj ejercieran presión con respecto a las operaciones de Chaldea. Este fue el primer paso de Olga hacia la madurez, y para convertirse en una maestra sobresaliente. Por lo menos, había aprendido en Fuyuki sobre la importancia del apoyo de quienes la rodeaban. Pensó en cómo Shirou le había salvado la vida en la sala de mando y descubrió que no podía soportar esta situación tan bien como pensaba. No es así como una animusfera paga sus deudas. Necesitamos información. Todo lo que sabemos es que estamos en Francia y que algo se ha desviado de la línea de tiempo original. Además, si es un asesino, el ocultamiento de su presencia debería permitirles buscar y recuperar a Shirou con la menor cantidad de peligro. Olga murmuró antes de morderse el interior de la mejilla y pensar en la mejor opción posible de sirviente. Es una clase asesina, pero tendré que esperar que uno realmente responda sin un catalizador adecuado. Sacando fragmentos de energía conocidos como Saint Quartz que alimentaban el sistema de invocación de Chaldea, tomó 6 para ella y le entregó 3 a Ritsuka. Esta asignación se debió a que Olga poseía la parte de Shirou que ciertamente no podía usar en este momento. Además, Ritsuka ya había desplegado a Mash, así que las cosas se equilibraron así. Poco después de que Olga insertara los 3 Saint Quartz, los sellos azules brillaron sobre el escudo de Mash y formaron una cúpula con un vértice alineado con orbes giratorios de energía azul. Cuanto más raro y más fuerte fuera el sirviente, mayor sería la reacción. El oro significaba un sirviente de renombre sin igual, mientras que los colores del arco iris estaban asociados con un espíritu heroico que alteró una era. A pesar de la situación, Olga sintió una punzada de anticipación por qué tipo de sirviente respondería a su llamada, especialmente porque nunca había imaginado que sería maestra de ninguna manera debido a su baja aptitud. Esta anticipación alcanzó su cenit cuando los orbes de la magia convergieron y formaron un pilar de luz radiante. Surgió una figura, elegante, de aspecto refinado y con un aire de indiferencia que parecía cautivador en los contornos humildes y suaves de su rostro. Su largo cabello estaba recogido en una cola de caballo con un pequeño nudo gemelo, y sobre su cuerpo llevaba un chaleco púrpura abierto sin mangas con una yucata de color más claro asegurada por una delgada faja obi. Era guapo en todo caso. Más que eso, Olga estaba emocionada ante la perspectiva de que realmente había sido capaz de convocar a un sirviente. Ergo, verificación de su condición de maestra. Asesino, Sasaki Kojiro, la voz del hombre era suave como el agua, refinada como un té perfectamente preparado. Me han llamado a su servicio. Así bueno, tosió en su mano en un intento por ocultar la euforia que estaba sintiendo, pero cuando luego evaluó en silencio sus estadísticas como sirviente, sus hombros no pudieron evitar hundirse. Fuerza. C. Resistencia. Emana. Fantasma noble. ¿Es esto realmente una broma? ¿Qué tipo de sirviente tenía un rango para un fantasma noble? Ni siquiera calificó para una E. Las únicas estadísticas reales que pudo ver que eran excelentes fueron la agilidad y la suerte. ¿Qué? ¿Significaba esto en serio que iba a ganar batallas simplemente saltando y esperando lo mejor? ¿Que el enemigo simplemente se empalaría descuidadamente con su propia arma debido a la frustración de que todo lo que su sirviente podía hacer era probablemente correr y esquivar? Un placer, dijo entre dientes mientras apartaba la mirada, su estado de ánimo de repente se desplomó. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que su insatisfacción se mostrara por orgullo.
La llamada de un sirviente convocado sin un catalizador a menudo significaba que eran los sirvientes más adecuados para el maestro. En su caso, ¿eso significaba débil y cobarde? ¿Era eso lo que estaba implicado aquí? Prácticamente podía escuchar a Saber Alter resoplando en su mente. No. No, esto no puede ser verdad. Apresuradamente, colocó sus últimos 3 cuarzos santo y observó cómo el material se disipaba en orbes de energía giratoria. La primera convocatoria fue un error. Fue porque quería un asesino y lo consiguió. Todo el mundo sabe que Assassins tiene los parámetros de Servant menos equilibrados. Los orbes mágicos arremolinados sobre el círculo de invocación giraron rápidamente y convergieron en un pilar de luz. Por un momento vio motas de oro y prácticamente estaba radiante. Sin embargo, zarcillos repentinos de energía mágica cambiaron los colores de oro a estándar, a dorado, y luego volvieron al estándar donde se establecieron. Una punzada de decepción atravesó su corazón, pero no importó. Los sirvientes raros y poderosos eran raros porque eran raros. La mayoría incluso requirió un catalizador. Esta vez, Olga solo quería que un sirviente más fuerte luchara a su lado, para ser su escudo en su momento de necesidad. Alguien en quien pudiera depender y ayudarla a encontrar a Shirou. Alguien grandioso. Alguien hermoso. Alguien digno de ella. Soy Berserker Spartacus. La luz de la invocación se apagó cuando el pilar formado se disipó para revelar una figura. No. Un trozo de músculos abultados grisáceos apareció frente a Olga sonriendo de oreja a oreja y vistiendo la armadura más impráctica que jamás había visto. Básicamente era solo un arnés de metal hecho de correas, como si pidiera ser apuñalado y mutilado en lugar de servir para cualquier forma de protección. Peor aún, había un brillo enloquecido en los ojos del hombre y no era solo porque era un berserker. Lamento preguntar esto, ¿pero eres un tirano? Espartaco se cernió sobre Olga con una presión fanática, haciendo que Olga, ya deprimida, se encogiera de miedo. No, dijo con voz ronca desanimada, agachándose sobre sus pies y dibujando círculos en el suelo. Soy una víctima salada de la cruda realidad y los dioses gacha. Un miembro de los oprimidos. Ven, deja que mi calor te consuele. No, por favor, Spartacus envolvió un brazo carnoso sobre los hombros de Olga y presionó su rostro contra la calidez de sus pectorales que rozaban la mejilla izquierda de Olga. Ella se dejó caer como un pez moribundo tratando de salir de la bodega, pero todo lo que hizo fue alentar a Spartacus a abrazarla más tiempo. Finalmente, se quedó flácida y resignada. Ahora, si realmente estás tan insatisfecho conmigo, entonces supongo que tendré que demostrar mi valía en la batalla más tarde. Sasaki tenía una sonrisa irónica. Claramente, no ignoraba sus bajos parámetros. Olga miró por encima como si su alma, en realidad, esa era su dignidad que acababa de ser absorbida después de que Spartacus finalmente la dejara ir. Sasaki tosió en su mano, tratando de darle una actitud tranquilizadora. Mis estadísticas pueden no ser altas, pero mi espada sigue siendo tan afilada como la de cualquier servant. De alguna manera, Olga dudaba de esa afirmación, pero rápidamente salió de su estupor. Localizar a Shirou y encontrar lo que le sucedió era la prioridad en ese momento, y eso era lo que importaba. Sasaki no parecía muy confiable, y Spartacus era evidentemente un bruto, pero aún así logró convocar a una clase asesina. Ella podría enviarlo a un reconocimiento ya que debería poder evadir los sentidos de los sirvientes enemigos. Con todo resuelto, ¿por qué entonces no podía apartar la mirada de Ritsuka mientras se acercaba al círculo de invocación? HMPH. Solo tenía curiosidad. No era como si estuviera comparando ni nada. Mientras tanto, algo le dijo a Ritsuka que probablemente no debería probar suerte en este momento, pero la expresión de urgencia en el rostro de Mash y la posibilidad de peligro acechando en la singularidad ganaron al final. Más importante aún, cuanto mayores sean sus fuerzas, más personas podrían ser enviadas a buscar la condición de Shirou. Aquí va, murmuró Ritsuka antes de imitar el método de invocación de Olga y ofrecer 3 Aint Quartz como catalizador. El círculo de invocación cobró vida con un zumbido, los orbes de energía giraban cada vez más rápido hasta que no era más que un borrón. La aparición de las partículas de energía amarillas casi doradas casi hizo sudar a Ritsuka ya que podía sentir la mirada de Olga sobre él porque esta vez no se disiparon. Una figura pronto emergió del pilar de luz mágica. El hombre era bajo y vestía una camisa de vestir negra entallada y pantalones con mangas blancas. La camisa era de cuello alto y abotonada hasta el cuello. Mientras tanto, una mirada de asombro y confusión se plasmó en el rostro de la figura convocada.
Sus ojos eran casi de un rojo ámbar, y su cabello era de un tono castaño claro recogido desordenadamente en la parte delantera. Si había algo único en este sirviente, era que sus estadísticas base parecían tan bajas como las de Sasaki, aliviando gran parte de la presión de la mirada de Olga. Sirviente, mi nombre es Sieg. Nunca esperé que me llamaran, pero creo que soy un caster. Sieg parecía inseguro antes de asentir resueltamente después de evaluarse a sí mismo. Fue entonces cuando notó la reacción mediocre de Olga y Ritsuka, quien no sabía cómo corresponder a la compasión compartida en los ojos de Olga. Sieg miró inseguro a sus pies. Siento decepcionarte, pero solo soy un homúnculo ordinario en este cuerpo. De repente, la mirada de Olga se volvió mucho más ligera para exasperación de todos. Algunas cosas simplemente no cambian, y la altivez y la competitividad de la educación de Olga dejaron poco que imaginar. Puede que no sea particularmente poderoso, pero el noble fantasma que se me ha registrado podría ser útil en la batalla. Úsame como mejor te parezca. Sieg se rascó la parte posterior de la cabeza, con una sonrisa avergonzada en el rostro. Qué bueno tenerte. Ritsuka sonrió alentadoramente. No estaba por encima de preocuparse por el nivel de un sirviente, y prestó más atención a la gratitud que sentía de que un sirviente hubiera respondido a su llamada. Mash sonrió suavemente ante los procedimientos mientras Olga comenzaba a resolver su situación con Spartacus y Sasaki, el primero de los cuales Olga estaba teniendo problemas para convencer que no era apartamento para el espionaje. Era bastante evidente que si Olga apuntaba en una dirección, Spartacus correría hacia allí y nunca miraría hacia atrás hasta que hubiera logrado el objetivo. Un aliado puede estar en manos de los opresores. Mi amor los destruirá a todos. Que te amo, idiota. Solo detente y escúchame. Olga espetó. Quédate en forma espiritual por el bien de todos. Espartaco inclinó la cabeza. ¿Una rebelión? No, una petición de los oprimidos. Curiosamente, fue Sieg quien habló con una expresión pensativa mientras miraba a Spartacus. Había un aire de familiaridad alrededor de Sieg que nadie podía identificar. Sin embargo, Olga se alegró de que Spartacus pareciera sonreír comprensivo y, afortunadamente, siguió las instrucciones de Olga de mantenerse oculto para que ningún local se atreviera a interactuar con ellos. Un estado de ánimo edificante descendió en el área con la llegada de nuevos aliados, pero una persona no estaba disfrutando del ocio. ¿Ya terminaste? El tono frío de Saber Alter interrumpió las cortesías. Era la primera vez que hablaba en todo el día, y la frialdad era escalofriante hasta los huesos. La impaciencia y la frustración eran todo lo que se podía ver en sus rasgos. Tenía los labios fruncidos y el ceño fruncido constantemente en un fulgor perpetuo. Sasaki abrió la boca para aliviar la tensión repentina, pero Saber Alter no lo estaba permitiendo. No. No. Prueba. Yo, gruñó y sacudió la cabeza mientras hacía una mueca. Su agarre sobre su espada se apretó, el sonido del metal crujiendo resonando. Todos pueden quedarse aquí, planificar y perder aún más tiempo, pero yo me voy. Vimos un pueblo cercano más temprano en el día. La guerra y la batalla deberían ser decisivas en caso de que la condición de un aliado sea incierta. He perdido suficiente tiempo aquí. Sígueme o no, no importa. Me voy. Saber Alter dejó de afilar su espada, se puso de pie y comenzó a caminar sin mirar atrás ni una vez. El sonido metálico de su armadura resonó en los oídos de Olga, Ritsuka y Mash mientras se miraban en silencio. Creo que deberíamos seguir. Ritsuka se rascó la mejilla antes de que comenzara a correr seguido por Mash y Sieg. Olga miró a Sasaki, quien inclinó la cabeza. Vamos. Están avanzando cada vez más y puedo llevarte si es necesario. ¿O prefieres al señor Spartacus? Olga cerró la boca. Las palabras de Sasaki eran ciertas. Al ritmo de Saber Alter, la única razón por la que Ritsuka podía alcanzarlo era porque Mash había decidido cargarlo. Entre Sasaki y Spartacus, Olga hizo su elección mientras se estremecía. Sasaki sonrió amablemente y levantó a Olga para convertirla en una princesa antes de salir corriendo a una velocidad increíble. Al menos tu agilidad es buena para algo, murmuró Olga débilmente mientras se sentía avergonzada por la risa posterior de Sasaki. Por supuesto, la había escuchado. Un buen maestro puede sacar lo mejor de cualquier situación, ofreció Sasaki. En todo caso, puedo decir que tienes potencial. Olga parpadeó ante el elogio inesperado, con las mejillas enrojecidas. Flattery no te llevará a ninguna parte. Resopló y se cruzó de brazos, manteniendo un ojo abierto para mirar a Sasaki mientras sus rasgos se suavizaban. Sigue adelante.
Para un sirviente, la distancia de varios kilómetros hasta la ciudad más cercana no era más que trivial de cruzar. Mientras tanto, Olga había tenido la oportunidad de explicar la situación a sus últimos camaradas, mientras Saber Alter caminaba al frente del grupo. Por supuesto, el detalle de que Saber Alter estaba extrañando a su maestro, de ahí su urgencia y comportamiento rudo, también fue explicado incluyendo algunos de los eventos en Fuyuki. Ah, una pasión y un fervor tan ardientes deben ser admirados, comentó Sasaki a la ligera. ¿Amor, eh? Sí, repitió, una sonrisa melancólica pero despreciativa se extendió por su rostro antes de suspirar. Una advertencia, pero no le digas eso en la cara. Ritsuka no sabía si reír o llorar. El saber de Shirou no es exactamente el más comunicativo con respecto a sus emociones y preocupaciones. Si fisgoneas o asumes, generalmente termina mal. Siega sintió lentamente. Senpai, SHH, los ojos de Mash se dirigieron a Ritsuka y luego de nuevo a Saber Alter, que estaba delante. Puede que te escuche, y no es bueno hablar a espaldas de los demás. Por supuesto. Ritsuka asintió con nerviosismo y se cubrió la cara mientras Mash aceleraba el paso para igualar los pasos de Saber Alter. El viento era feroz y frío, pero al forzar su visión, Ritsuka pudo distinguir la ciudad que se acercaba rápidamente delante de ellos. Ritsuka, diles a tus sirvientes que tomen forma astral cuando lleguemos, dijo Olga desde su sistema de retransmisión de comunicaciones. Atraeremos demasiada atención como grupo grande, y será más fácil para ustedes hablar con los ciudadanos de esta era, ya que parecen débiles. En esta única declaración estaba implícito el hecho de que Olga no iba a participar demasiado en la recopilación de información. Sabía muy bien que su forma de hablar bien podría alejar a los extraños en lugar de hacerlos lo suficientemente cómodos para hablar con ella. Ella frunció el ceño. Si todo lo demás falla, usamos la hipnosis. Es mucho más fácil. Y más inhumano, no se dijo en la mente de Ritsuka. Aclaró sus pensamientos y recobró la compostura. Acababan de llegar a la ciudad y, como sugirió Olga, le pidió a Siet que tomara forma astral mientras Sasaki hacía lo mismo por indicación de Olga. Todo lo que quedaba era Saber Alter, pero no parecía demasiado inclinada a tomar el asunto de sus propias manos. En cambio, cuando todos la alcanzaron, ella solo asintió brevemente y se dirigió hacia la ciudad. Lo primero que notó Ritsuka fue que casi no había nadie en las calles. Las ventanas estaban cerradas con tablas, y se podía ver una silueta ocasional asomándose a ellas desde los callejones estrechos y las zonas de compartimentos laterales de los edificios. La arquitectura de la era francesa del siglo antiguo tenía su propio estilo artístico en arcos góticos y patrones hechos a medida, pero no importa dónde mirara Ritsuka, había signos de daño. De vez en cuando se podían ver marcas de garras, depresiones, agujeros moteados y edificios carbonizados y ennegrecidos. Senpai, gritó Mash tentativamente. Tarareó. La gente susurra y nos señala, observó Mash. El hecho de que las calles estuvieran vacías no significaba que nadie estuviera holgazaneando en las aceras. Cuando Mash intentó acercarse, la gente corrió rápidamente y huyó a sus hogares. Esto se repitió varias veces antes de que Olga de repente tuviera la idea de sugerir que Saber Alter no debería ser el líder. El aura y la apariencia de Saber Alter podrían estar alejando a la gente. Si puedes, por favor quédate atrás, sugirió Olga, sus dedos índices tocándose en las puntas. Nunca se había mostrado tan mansa frente a una persona en su vida, pero la culpa por el error de Chaldea y el miedo a Saber Alter había intimidado a Olga en lo que respecta a Saber Alter. Saber Alter no hizo ningún otro comentario y se contentó con observar y permitir que todos los demás recopilaran información si habían visto a alguien con el pelo rojo. Era un color de cabello poco común en Francia, así que valía la pena intentarlo. Con Saber Alter detrás, la gente realmente parecía más accesible. Sin embargo, no impidió el hecho de que habían huido por una razón u otra. Infructuosos en sus esfuerzos, el grupo tropezó con una taberna con un pub al máximo de su capacidad. Olga, Ritsuka y Mash se miraron antes de entrar directamente al establecimiento. El camarero que trabajaba en el bar miró perezosamente hacia arriba cuando todos entraron por primera vez. Bienvenido, saludó el barman con brusquedad. No tenemos mucho que ofrecer en este momento, pero, los ojos del hombre se abrieron como platos. No, vete. Empezó a gritar. El sonido de cristales rotos resonó poco después, cuando Saber Alter entró en el pub. Varias tazas cayeron al suelo al mismo tiempo, rodando y deteniéndose bajo los pies de todos. Si no era obvio antes, ahora era obvio.
Todos los presentes estaban completamente aterrorizados, no por ellos, sino por saber Alter, quien estaba confundido por dentro, pero permanecía completamente indiferente por fuera. Nadie sabía cuándo había sucedido, o quién lo había comenzado, pero varios huevos, tazas y utensilios fueron arrojados a saber Alter, quien estaba demasiado desconcertado para pensar en esquivarlo. Los rostros de Olga, Ritsuka y Mash palidecieron. No, Olga acunó su cabeza. Saber Alter frunció el ceño bruscamente, su mirada se movió a la izquierda y luego a la derecha antes de enfocarse en la mujer que primero le había arrojado un huevo crudo a la cara. Lentamente, levantó una mano, se limpió el huevo de las mejillas y luego se miró los dedos ahora pegajosos con hebras de yema viscosa. Ella tiró la sustancia lejos en absoluto silencio. Nada iba bien desde el principio. Los ojos de color dorado se entrecerraron bruscamente. Supongo que todos desean morir. Fin del capítulo. Gracias por ver.